¿Qué pasaría si te dijera que hay un lugar en el mundo donde una sola decisión, tomada en una sala de guerra a miles de kilómetros de distancia, podría detener el motor de toda la economía global en menos de 72 horas? No estoy hablando de Wall Street, no estoy hablando de Bruselas ni de Pekín, estoy hablando de una franja de agua que mide apenas 54 kilómetros en su punto más angosto. Una franja que, a primera vista, parece un simple canal entre dos costas áridas, calurosas, olvidadas por el tiempo. Pero ese lugar tiene un nombre que hace temblar a los almirantes de la Marina de los Estados Unidos, a los directores ejecutivos de las grandes petroleras, a los primeros ministros de Japón, Corea del Sur e India, y a cada jefe de Estado que depende del petróleo para mantener encendidas las luces de su país. Ese lugar se llama el Passet des Neslus, el Estrecho de Hormuz. Y hoy, en este canal, vas a escuchar algo que los grandes medios de comunicación no te han contado. No porque no lo sepan, sino porque hay fuerzas muy poderosas que prefieren que tú nunca lo sepas. Hemos recopilado testimonios de marineros, capitanes de buques cisterna, operadores portuarios, analistas de inteligencia y exfuncionarios que estuvieron en primera fila cuando el Estrecho de Hormuz estuvo al borde de convertirse en el epicentro de la Tercera Guerra Mundial. Hombres que vieron, con sus propios ojos, misiles rozar la superficie del agua. Hombres que recibieron órdenes de acelerar a máxima velocidad en la oscuridad de la noche, sin luces, sin radar activo, rezando para no convertirse en el próximo incidente diplomático. Hombres que saben que el precio de su silencio es su seguridad, pero hoy hablan. Porque si Irán cierra el Estrecho de Hormuz, y tiene la capacidad técnica y la voluntad política de hacerlo, el precio del petróleo podría dispararse un 300% en cuestión de días. Las economías de Europa, Asia y América Latina entrarían en colapso en semanas. Y los verdaderos ganadores de esa crisis no serían ni Irán ni Estados Unidos. Serían las sombras que ya llevan décadas apostando a este escenario. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la manera en que ves el mundo. En los próximos minutos vamos a hacer un viaje, no en avión, no en barco. Vamos a viajar a través de datos, testimonios, hechos históricos y conexiones que la narrativa oficial nunca te ha presentado de esta manera. Te voy a mostrar quiénes son los verdaderos actores detrás de la tensión en el Estrecho de Hormuz. No los que aparecen en los noticieros, los otros. Los que mueven los hilos desde las sombras de Ginebra, Londres, Washington y Shanghái. Te voy a mostrar cómo la posible guerra en Irán no es solo un conflicto geopolítico. Es un tablero de ajedrez económico donde tú, aunque vivas en Ciudad de México, en Guadalajara, en Buenos Aires o en Madrid, eres una pieza sin saberlo. Y al final te voy a hacer una pregunta que no vas a poder ignorar. Así que apaga las distracciones. Pon atención, porque esto es real y está pasando ahora mismo. Para entender lo que está ocurriendo hoy en el Estrecho de Hormuz, tienes que entender algo fundamental. El petróleo no es solo combustible, es poder. Y el Estrecho de Hormuz es la vena yugular por donde fluye ese poder hacia el resto del mundo. Cada día, aproximadamente 21 millones de barriles de petróleo pasan por ese estrecho. Eso representa, según la Agencia Internacional de Energía, el 21% de todo el petróleo que se consume en el planeta. Un quinto, 1 de cada 5 barriles que mueve la economía mundial pasa por esa franja de agua que, si la vieras en un mapa, parecería insignificante, pero no lo es. Entre sus dos orillas conviven dos de los países más irreconciliables del mundo moderno. Irán Silahón al norte, con su gobierno islámico, su programa nuclear y sus décadas de sanciones occidentales. Y Tontasa, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, Penosaes, al sur, aliados estratégicos de Washington, sedes de bases militares americanas y centros financieros globales como Dubái. Esta geografía no fue elegida por accidente, fue un regalo y una maldición al mismo tiempo. Ahora bien, para entender la tensión actual, necesitamos remontarnos a 1979. Ese año, la Revolución Islámica derrocó al Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, un monarca que era prácticamente una marioneta de los intereses angloamericanos. El golpe de 1953, conocido como Operación Ajax,
orquestado por la CIA y el MI6 británico, había restaurado al Shah después de que el primer ministro Mossadegh intentara nacionalizar el petróleo iraní. ¿Entiendes lo que eso significa? Mossadegh quería que el petróleo de Irán fuera para los iraníes, y por eso lo derrocaron, por eso lo destruyeron. Porque las compañías petroleras británicas, British Petroleum, la que hoy conocemos como BP, no estaban dispuestas a perder el control de ese recurso. Esa herida histórica nunca sanó, y cuando en 1979 el ayatolá Jomeini tomó el poder, una de sus primeras declaraciones fue que Irán nunca volvería a ser colonia de nadie, que el petróleo iraní le pertenecía al pueblo iraní, y que el estrecho de Hormuz era un arma que Irán podía usar si alguien intentaba asfixiarlo. Esa doctrina sigue vigente hoy, y es la razón por la que el mundo tiembla cada vez que la tensión en el Golfo Pérsico escala. Cambio de ritmo, más analítico. Avancemos rápido en el tiempo. Después de la Revolución Islámica, Estados Unidos impuso un régimen de sanciones económicas que fue endureciéndose década tras década. Hoy, Irán es uno de los países más sancionados del mundo, junto a Corea del Norte, Rusia y Cuba. Pero aquí viene la primera revelación que los medios no te dan completa. Las sanciones no han destruido a Irán, han transformado su economía hacia la resistencia, hacia China y hacia redes de comercio informal que operan exactamente a través del estrecho de Hormuz. Irán exporta hoy entre 1.5 y 2 millones de barriles diarios, muchos de ellos de manera clandestina, a través de flotas de barcos conocidos como buques fantasma. Petroleros que apagan sus transponders, cambian de nombre en alta mar, transfieren carga de barco a barco en zonas remotas y llegan a refinerías en China, Siria, Venezuela y otros países que, por diferentes razones, están dispuestos a hacer la vista gorda. Esto no es teoría conspirativa, está documentado por Tari Kapler, la firma de análisis de flujos energéticos, y por tankertrackers.com, dos organizaciones que monitorean el movimiento de petróleo globalmente. El sistema de sanciones que Washington diseñó para asfixiar a Irán se ha convertido, paradójicamente, en el laboratorio más sofisticado de evasión económica que el mundo ha visto en el siglo XXI. Ahora viene la parte que más te va a sorprender. Cuando la televisión habla del estrecho de Hormuz, te dice que el conflicto es entre Irán y Estados Unidos, y técnicamente no miente, pero esa es solo la superficie. Debajo de esa narrativa hay 4 capas de poder que están operando simultáneamente, y cada una tiene sus propios intereses, muchas veces contradictorios entre sí. Capa 1. Los estados-nación visibles. Los actores que todo el mundo conoce: Irán, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Irán tiene en el estrecho de Hormuz su carta más poderosa, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los famosos guardias revolucionarios o Pasdarán controla una flota de lanchas rápidas, submarinos pequeños, minas navales y misiles antibuque de corto y largo alcance que podrían hundir o inmovilizar cualquier buque comercial en el estrecho. En 2019, Irán demostró que no estaba bromeando. Capturó el buque Stena Impero, de bandera británica, en aguas internacionales cerca del estrecho. Lo llevó a un puerto iraní y lo retuvo por meses. Mensaje claro: esto es lo que podemos hacer, y podemos hacer mucho más. Del otro lado, Estados Unidos mantiene la quinta flota en Bahrein, con decenas de destructores, portaaviones, submarinos nucleares y aviones de patrulla marítima. Y en 2023 desplegó el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado del mundo, en el Mediterráneo Oriental como señal de advertencia a Irán. Israel, aunque no tiene costa en el Golfo Pérsico, es el tercer actor visible. Su inteligencia militar, el Mossad, ha llevado a cabo operaciones de sabotaje contra buques iraníes en el Mar Rojo y el Mediterráneo, y se cree que está detrás de varios ataques cibernéticos contra la infraestructura nuclear y marítima iraní. Arabia Saudita, por su parte, es el gran rival regional de Irán. Su enemistad no es solo política, es también religiosa. Los saudíes son sunitas, los iraníes son chiitas. Y esa fractura del Islam lleva siglos siendo instrumentalizada por potencias externas para mantener la región dividida y dependiente de protección exterior. Capa 2. Las instituciones financieras internacionales.
Aquí es donde la cosa se pone interesante. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no tienen bases militares en el Golfo, pero tienen algo más poderoso: el control de los flujos de crédito internacional. Irán, bajo sanciones, no puede acceder a SWIFT, el sistema global de mensajería financiera que conecta a todos los bancos del mundo. Esto significa que no puede recibir pagos internacionales de manera directa, no puede hacer transferencias bancarias normales. Está, en términos financieros, amputado del sistema. Pero aquí está la ironía brutal. Mientras el FMI celebra la efectividad de las sanciones, el mismo organismo ha publicado estudios internos que reconocen que las sanciones financieras tienen un impacto desproporcionado sobre la población civil. No sobre los gobiernos o las élites que controlan los recursos. El pueblo iraní sufre. La clase media ha sido destruida. La inflación en Irán ha superado el 40% anual en varios periodos recientes. La moneda, el rial iraní, ha perdido más del 80% de su valor en la última década. Pero los guardias revolucionarios, que controlan una parte enorme de la economía iraní, siguen operando, siguen vendiendo petróleo, siguen comprando armas. Las sanciones castigan a los de abajo, los de arriba se adaptan. Capa 3. Las multinacionales energéticas. ¿Recuerdas el nombre de BP? Volvemos a ella. BP, ExxonMobil, Shell, Total Energies, Chevron, las grandes petroleras del mundo tienen una relación con el conflicto en el Golfo Pérsico que es, en el mejor de los casos, ambigua. Por un lado, sufren cuando el precio del petróleo sube por tensiones geopolíticas, porque los mercados se vuelven impredecibles. Por otro lado, se benefician enormemente de esa incertidumbre, porque cuando el petróleo sube, sus márgenes de ganancia se disparan. En 2022, después de la invasión rusa de Ucrania, que también generó tensiones en los mercados energéticos, BP, Shell y ExxonMobil reportaron ganancias récord combinadas de más de 120.000 millones de dólares en un solo año. ¿Quién paga esas ganancias? Tú, yo. Cada vez que llenamos el tanque del carro. Ahora imagina qué pasaría con las ganancias de esas compañías si el estrecho de Hormuz se cerrara durante 2 semanas. El precio del petróleo se dispararía a niveles históricos. Y aunque eventualmente el mercado se regularía, en ese intervalo, las posiciones financieras correctas en los mercados de futuros de petróleo podrían generar fortunas inimaginables. No estoy diciendo que las grandes petroleras quieren una guerra. Estoy diciendo que tienen incentivos económicos estructurales que les hacen ver el conflicto de una manera diferente a como lo verías tú o yo. Capa 4. China y el nuevo orden energético. Aquí está la revelación más profunda de todas. China importa más del 40% de su petróleo, sí, de la región del Golfo Pérsico. Y una porción significativa de ese petróleo, tanto de Irán como de Arabia Saudita como de Irak, pasa por el estrecho de Hormuz. Esto hace que China tenga un interés vital en la estabilidad del estrecho, pero también en mantener relaciones con Irán que compensen el peso de las sanciones americanas. En 2021, China firmó con Irán un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años, valorado en 400.000 millones de dólares. A cambio de petróleo iraní a precios preferenciales, China invertiría en infraestructura, telecomunicaciones, puertos y ferrocarriles en Irán. Este acuerdo fue prácticamente ignorado por los medios occidentales, pero es uno de los movimientos geopolíticos más importantes del siglo XXI, porque lo que China hizo fue simple. Le dijo a Irán: nosotros somos tu salvavidas económico, tú eres nuestro suministro energético seguro, y juntos podemos construir un sistema paralelo que no dependa del dólar, de SWIFT, ni de las instituciones que controlan los americanos. Ese sistema paralelo ya existe y está creciendo. Se llama Petroyuan. Es el comercio de petróleo denominado en yuanes chinos en lugar de dólares americanos. Y si ese sistema alcanza escala crítica, el petrodólar, el pilar más profundo del poder económico americano desde 1973, empezaría a erosionarse. Y eso es, posiblemente, el verdadero conflicto que se está librando silenciosamente alrededor del estrecho de Hormuz. Ahora llegamos a la pregunta incómoda, la que muy poca gente se atreve a hacer en voz alta. ¿Quién se beneficia de que el conflicto en el estrecho de Hormuz nunca se resuelva del todo, pero tampoco escale hasta la guerra total?
Piénsalo con cuidado. Una guerra total en el Golfo Pérsico sería catastrófica para todos. El petróleo a $400 por barril colapsaría las economías globales, incluida la americana. Nadie quiere eso, o casi nadie. Pero un conflicto de baja intensidad permanente, tensión crónica, incidentes esporádicos, sanciones que van y vienen. Ese escenario es perfectamente funcional para ciertos actores. ¿Por qué? Primero, las empresas de defensa. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, Boeing Defense. En 2023, el presupuesto de defensa de Estados Unidos superó los $850 mil millones. Una parte significativa de ese presupuesto justifica su existencia gracias a la amenaza iraní. Si la amenaza desapareciera, el presupuesto se reduciría y los contratos de miles de millones se evaporarían. Raytheon fabrica los misiles Tomahawk que en múltiples ocasiones han sido desplegados en el Golfo. También fabrica los sistemas de defensa antimisil que Arabia Saudita y los Emiratos le compran a precios astronómicos para protegerse de Irán. ¿Ves el ciclo? Irán amenaza. Arabia Saudita compra armas americanas. Las compañías americanas de defensa ganan dinero. Parte de ese dinero va a lobbies en Washington. Los lobbies influencian la política exterior. La política exterior mantiene las sanciones sobre Irán. Irán amenaza. Y el ciclo vuelve a empezar. Segundo, los fondos de cobertura y los especuladores de materias primas. Cada vez que hay un incidente en el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo sube en los mercados de futuros. Hay traders en Londres, Nueva York y Ginebra que llevan años posicionados para ganar exactamente en esos momentos de pánico. En 2019, cuando dos buques cisterna fueron atacados en el mar de Omán, en lo que Estados Unidos culpó a Irán, aunque Irán lo negó, el precio del crudo subió más del 4% en una sola sesión. Los que tenían las posiciones correctas en los mercados de futuros ganaron millones en horas. Tercero, Israel y su seguridad estratégica. No es ningún secreto que Israel ve a Irán como su amenaza existencial número uno, especialmente por el programa nuclear iraní. Mantener a Irán aislado económicamente, bajo presión constante y militarmente contenido, es una prioridad estratégica israelí de primer orden. El lobby pro-Israel en Washington, representado principalmente por el AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, es uno de los más poderosos del mundo. Tiene la capacidad de influenciar legislación, elecciones y política exterior americana de maneras que serían imposibles para la mayoría de los ciudadanos comunes. Esto no es antisemitismo, es análisis político. Los lobbies son legales en Estados Unidos y prácticamente todos los países y grupos de interés tienen los suyos, pero ignorar su influencia sería un error analítico grave. Y aquí está la parte más inquietante de todo este sistema. Los marineros que navegan el estrecho de Hormuz todos los días, los que testifican en silencio, los que rezan al doblar el cabo de Musandam, los que llaman a sus familias desde satélite para decirles que están bien. Esos hombres son las piezas más pequeñas en un tablero enorme. Son los que ponen el cuerpo, los que arriesgan la vida, pero no son los que deciden, nunca lo son. Hablemos ahora de los que más sufren, no de los almirantes ni de los CEO, de la gente común. Omán. Omán es el país que comparte con Irán la ribera sur del estrecho. Eso lo hace una posición geopolítica única y peligrosa al mismo tiempo. Muscat ha mantenido durante décadas una política exterior de neutralidad activa. Buenas relaciones con Irán, buenas relaciones con Estados Unidos, buenas relaciones con Israel, incluso antes de que existieran acuerdos de Abraham formales. ¿Por qué? Porque Omán depende del estrecho para su supervivencia. El petróleo omaní, aunque mucho menor en volumen que el saudí o el iraní, también sale por el estrecho de Hormuz. Si el estrecho se cierra, Omán sangra económicamente. Pero hay algo más. Omán ha servido históricamente como canal secreto de comunicación entre Irán y Occidente, sí. Las negociaciones que llevaron al acuerdo nuclear de 2015, el famoso JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, comenzaron con conversaciones secretas en Muscat, facilitadas por diplomáticos omaníes. Cuando Trump abandonó el JCPOA en 2018, Omán quedó atrapado entre sus aliados americanos y su vecino iraní. Esa tensión nunca se ha resuelto, y la población omaní, especialmente la que vive en las zonas costeras del estrecho, convive con esa incertidumbre cada día. Los Emiratos Árabes Unidos.
Dubái es hoy un centro financiero global, el aeropuerto más transitado del mundo, una megalópolis de cristal y acero en medio del desierto. Pero muy poca gente sabe que los Emiratos Árabes Unidos tienen una comunidad iraní de varios cientos de miles de personas, muchos de ellos empresarios y comerciantes que llevan décadas construyendo redes de comercio entre los dos países. Y aquí está el secreto incómodo. A pesar de las sanciones americanas, Dubái ha sido históricamente uno de los principales canales de evasión de sanciones contra Irán. Compañías de fachada en las zonas francas de Jebel Ali han facilitado el comercio con Irán de maneras que técnicamente violan las sanciones americanas. ¿Cuánto sabe Washington? Más de lo que dice. Pero los Emiratos son aliados estratégicos. Tienen bases militares americanas en su territorio y compraron decenas de miles de millones en armas americanas. Entonces, se hace la vista gorda. Eso es geopolítica en su estado más puro. India. India es uno de los mayores importadores de petróleo iraní del mundo. Antes de que las sanciones se endurecieran bajo Trump, India importaba más de 700,000 barriles diarios de Irán. Cuando Washington obligó a India a reducir esas importaciones bajo amenaza de sanciones secundarias, India tuvo que buscar petróleo más caro de Arabia Saudita, Irak y Estados Unidos, generando un costo adicional de miles de millones de dólares para su economía. ¿Quién pagó ese costo? El ciudadano indio común, el conductor de tuk-tuk en Mumbai, el agricultor en Punjab que necesita diésel para su bomba de agua. Pero hoy, con el auge del petroyuan y los mecanismos alternativos de pago, India está reanudando gradualmente sus compras de petróleo iraní, ahora pagadas en rupias, yuanes o incluso bienes y servicios. El sistema de sanciones se está resquebrajando, silenciosamente, pero se está resquebrajando. América Latina, México, Venezuela y el efecto dominó. ¿Y nosotros? ¿Qué tiene que ver el estrecho de Hormuz con México, con Argentina, con Colombia? Más de lo que crees. México es un exportador de petróleo, sí, pero también es un importador de gasolina, porque Pemex no tiene suficiente capacidad de refinación para cubrir la demanda interna. Cuando el precio del petróleo sube globalmente, como consecuencia de tensiones en el estrecho de Hormuz, los precios de los energéticos en México también se ven afectados. En 2022, la crisis energética global derivada de la guerra en Ucrania provocó que los subsidios a la gasolina en México costaran al gobierno federal más de 300,000 millones de pesos. En un año, para mantener los precios estables en las gasolineras mientras el mundo ardía energéticamente. Ese dinero no se usó en hospitales, no se usó en escuelas, no se usó en infraestructura. Se usó para absorber el impacto de una crisis geopolítica a 12,000 kilómetros de distancia. Venezuela, por su parte, tiene una relación aún más directa. Al igual que Irán, Venezuela vive bajo un régimen de sanciones americanas. Y al igual que Irán, Venezuela ha aprendido a navegar esas sanciones a través de redes informales de comercio de petróleo. En 2020, Irán envió a Venezuela varios buques con gasolina, desafiando abiertamente las sanciones americanas, en un gesto de solidaridad entre dos países que comparten el mismo enemigo político. Esos buques cruzaron el Atlántico con escoltas de la Marina venezolana. Fue un acto de desafío simbólico y logístico que muy pocos medios cubrieron en profundidad. Llegamos al punto de inflexión, al momento que puede cambiar todo. Desde que Richard Nixon y Henry Kissinger negociaron con Arabia Saudita en 1973 el acuerdo conocido como petrodólar. El acuerdo por el cual Arabia Saudita vendería su petróleo exclusivamente en dólares americanos a cambio de protección militar americana. El dólar se convirtió en la moneda de reserva global por defecto, no porque los Estados Unidos tuvieran el mejor gobierno del mundo, no porque el dólar fuera respaldado por el oro. El presidente Nixon había abandonado el patrón oro en 1971, sino porque si quieres comprar petróleo, y todos necesitan comprar petróleo, necesitas dólares. Y si necesitas dólares, dependes del sistema financiero americano. Y si dependes del sistema financiero americano, Estados Unidos tiene un poder enorme sobre tu economía. Es un sistema de dominación monetaria elegante, invisible y casi imposible de desafiar, hasta ahora. Porque China lleva más de una década construyendo la alternativa. En marzo de 2023, Arabia Saudita, el mismo aliado que firmó el acuerdo del petrodólar hace 50 años, anunció que está considerando aceptar yuanes chinos en lugar de dólares para sus ventas de petróleo a China.